Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta sesión vamos a empezar nosotros a trabajar con lo que es el bloque 5, que es en realidad lo que ustedes ya han realizado en estas 4 semanas que fue que regresamos de las vacaciones de Semana Santa. Y en este tercer parcial nos toca ver el bloque 5 y el bloque 6. Entonces empezamos nosotros ya a analizar los temas o subtemas del bloque 5. Y el bloque 5 lleva por título El ser humano en la sociedad. Bueno, y tenemos que empezar a decir que nosotros en la sociedad, o no podemos vivir apartados de la sociedad. Iniciábamos nosotros con una pregunta, ¿no? Y decíamos, ¿realmente nosotros podemos solos? Y pues nos damos cuenta que no, que si nosotros viviéramos solos, en primer lugar, lo que estaría en peligro sería nuestra vida. Y lo vamos a empezar a desarrollar también más adelante, este tema. Pero pues cuando nosotros empezamos a convivir con los demás y vivimos en una sociedad, no podemos estar alejados de la realidad que también va a haber conflictos ahí, ¿ok? Entonces, no podemos vivir solos por una parte porque eso nos conduce a una muerte prematura, pero también cuando empezamos nosotros a vivir con otros, a formar una sociedad, inevitablemente va a haber conflictos. Y para solucionar esos conflictos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que llegar a unos acuerdos para poder convivir con los demás. Bueno, pues en este bloque vamos a tener 3 puntos importantes o 3 cosas que tenemos que ver. Primero, la vida social, después los acuerdos que se establecen en esa vida social y las consecuencias que tenemos nosotros de la interacción humana. Y empezamos nosotros a ver el punto 5.1 que nos marca la pregunta inicial diciendo el por qué vivo en una sociedad. Todos nosotros pues nos encontramos viviendo en una sociedad desde que nacemos, pero en realidad nos hemos puesto a pensar o nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué vivo yo en una sociedad y no vivo yo de manera independiente sin entrar en relación con alguien? Bueno, pues es lo que ahorita vamos nosotros a tratar de ver, ¿ok? El contestar esta pregunta del por qué vivo yo en una sociedad. Y tenemos que decir que en la antigüedad los primeros hombres de la caverna, la semilla de nuestra especie, pues antes de organizarse como sociedad, pues vivían en tribus, en clanes, en todas esas formas de organización, pero estaban en constante peligro. ¿Y qué era lo que los alertaba? Pues las emociones. Ya lo vimos nosotros anteriormente en Naturaleza Humana, y las emociones eran lo que los hacía huir o bien enfrentar un peligro. Y esta emoción primaria, la recordamos, pues es el miedo. Todos nosotros tenemos el miedo y es una emoción primaria que nos ayuda a mantenernos a salvo. Bueno, y nosotros saben que venimos del Homo sapiens. Bueno, pues a partir de él, nosotros y de sus antecesores en esta línea de evolución, que ya Darwin es quien nos ha hablado sobre ella, pues vemos que siempre hemos vivido en compañía con otros seres, ¿ok? El formar parte de una manada está inscrita en nuestra especie. Al inicio nosotros tuvimos que unirnos con los demás para poder sobrevivir, pero poco a poco nos fuimos apartando también de esa forma primitiva de organización. ¿Y cómo lo fuimos haciendo? Pues primero nos dimos cuenta que era mejor pulir una piedra, hacerle un pico y convertirla en una herramienta de caza. También vimos que era más fácil aprender a controlar el fuego, es decir, prender fuego cuando nosotros queríamos y no solamente cuando un rayo o los rayos, un rayo eléctrico o un rayo del sol nos lo proporcionaba. También nos dimos cuenta que era mejor empezar a criar animales en lugar de andar cazándolos y que era mejor cosechar, o sea, practicar la agricultura, que andar viendo qué frutos eran los que encontrábamos. Bueno, y entonces estas sociedades
Estas manadas en sí fueron avanzando, evolucionaron y después se convierten en sociedades. Y fue creciendo más la sociedad y se vuelven después entidades muy complejas. Bueno, ¿qué vamos a tener después? Ya vimos que nosotros por genética vamos a estar en relación con los demás. Ya lo decía Aristóteles también, el hombre es un animal social por naturaleza. Y también esta capacidad o la inteligencia que nosotros tenemos nos hizo el poder generar una cultura. Bueno, pues la combinación de la genética y la cultura nos va a permitir sobrevivir, pero esa unión con los demás, ya lo habíamos dicho, no estará libre de que se hayan gestado también conflictos en la convivencia con los demás. Bueno, ¿por qué surgen estos problemas? Pues por dos situaciones. La primera es por querer elegir lo mismo. O sea, nosotros como personas pues hemos deseado en algunas ocasiones elegir lo mismo que nuestros compañeros. Y también por emplear la fuerza. Los asaltos es algo que siempre ha existido lamentablemente y sigue existiendo, a pesar de que nuestra forma de organización social lo prohíbe, pero emplear la fuerza para obtener lo que otro tiene y yo deseo, pues siempre ha estado presente. Pues ante esto, algo teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Pues lo vamos a ver más adelante y ustedes ya lo estudiaron, el contrato social. Bueno, y ahora hay un estado de naturaleza y ese estado de naturaleza la pregunta es, ¿será peligroso? ¿Sí o no? Y tenemos dos posturas que nos lo van a explicar. Por un lado vamos a tener nosotros a Thomas Hobbes y por otro lado vamos a tener nosotros a Rousseau. Para Thomas Hobbes, el hombre va a ser malo por naturaleza. En cambio, para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Y a partir de esos postulados los podemos entender. Bueno, el estado de naturaleza es en el cual los hombres van a convivir todavía sin unas leyes. ¿Y qué va a pasar? Pues dice Thomas Hobbes, no hay leyes. Entonces, el hombre puede actuar como a él mejor le parezca. ¿Y qué va a pasar? Si yo deseaba el bien de alguien, pues por medio del uso de la fuerza y de la violencia lo podía yo tener. No había un límite en el uso de la fuerza y la violencia. Y esto nos lleva a la frase que se le acuña a él y dice que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, el hombre ataca al propio hombre, porque esa es su naturaleza. Atacarse, estar en constante estado de guerra con los demás. En cambio, Rousseau va a decir que los hombres o los seres humanos vamos a ser buenos por naturaleza. ¿Y qué va a pasar? Pues por la piedad, es decir, el comprender al otro, el querer el bien del otro, vamos a convivir en paz. El origen del mal de las sociedades para Rousseau es la propiedad privada. Cuando empieza a surgir el que yo soy dueño de esto y tú eres dueño de esto, bueno, entonces es cuando surge el mal. ¿Por qué? Porque los propietarios van a hacer todo con tal de defender sus bienes. Entonces, dos posturas, la de Thomas Hobbes y la de Rousseau. Bueno, entonces, este estado de naturaleza en el cual el hombre siempre ha existido sin leyes, pues tenemos que aclarar que es algo hipotético, pero nos sirve para vislumbrar o para poder analizar qué es lo que pasaría si nosotros viviéramos sin leyes. Vivir en el estado de la naturaleza, bien lo dice la diapositiva, es algo muy peligroso y violento. Para no vivir en ese estado de naturaleza, nosotros tuvimos que hacer el contrato social. Y ahora tenemos que responder la pregunta, ¿qué es un contrato social? Y va a decir Hobbes en primer lugar, claro, también Rousseau tiene una obra que se llama El contrato social. Por eso en la siguiente diapositiva van a ver la imagen. Bueno, ¿y qué dice Hobbes? Para que el hombre ya no sea el lobo del hombre, ya no esté en un riesgo continuo y en peligro de muerte, dejar el estado de naturaleza, los seres humanos deben de renunciar a la posibilidad de hacer todo lo que quieren
y crear un poder más grande del que poseen como individuos, por lo cual los seres humanos tienen que renunciar a una parte de su libertad para transferirla a un poder que sea capaz de mantener la paz y pueda usar la violencia contra las personas que no cumplan las normas que pactaron. Entonces vamos a imaginar acá que nosotros tenemos un pastel y ese pastel está dividido, lo vamos a dividir ahorita en rebanadas y ese pastel es nuestra libertad, pero yo voy a ceder una parte de ese pastel a una autoridad que va a ser el gobierno. Por lo tanto, yo ya no tengo toda la libertad, porque una parte de mi libertad se la di al gobierno. ¿Para qué o con qué finalidad? Pues con la finalidad de yo tener también paz o seguridad en mi persona, para que yo ya no agreda a los demás, ya no tengo esa libertad de agredir a los demás, ni tampoco los demás tienen la libertad de agredirme a mí. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo violo esas reglas para convivir en paz, pues el Estado tiene la facultad de hacer el uso de la fuerza para que yo respete ese contrato social que pacté con los demás. Renunciamos a una parte de nuestros derechos, ¿ok? Ya dijimos, de nuestras libertades, perdón. Renunciamos a una parte de nuestras libertades y eso se lo damos nosotros al gobierno, ¿ok? ¿Para qué? Para que él tenga la posibilidad de usar la fuerza pública contra quienes violen las leyes que nosotros hemos pactado. Ahora, ¿cuándo nosotros empezamos a formar parte de este contrato social? Pues nadie nos preguntó si queríamos o no. Nosotros desde que nacemos formamos parte de ese contrato social. Pero como todos los contratos pueden cambiar durante el tiempo y así también nuestro contrato social, las leyes que nosotros propusimos para vivir en compañía de los otros, va a ir cambiando conforme pase el tiempo. Ahora, ¿la felicidad me hace vivir en sociedad? Pues sí, ¿por qué? Porque no soy autosuficiente yo para proporcionarme todos los bienes. Imagínense una persona sola, ¿podría ser feliz? Pues no, la felicidad es para compartirla con los demás, ¿ok? Aunque cada quien tiene algo que le provoque felicidad, pero siempre va a estar en relación con los demás. Vivir en sociedad ya sabemos que tiene sus problemas, es más, hasta vivir en familia o tener un grupo de amigos, pues va a tener ciertos problemas, pero si nosotros no los tenemos, si nosotros no tenemos esas personas con nosotros, pues va a ser difícil que también seamos felices. La finitud me hace vivir en sociedad y vamos a tener que responder que sí. Los seres humanos, nosotros somos seres finitos, tenemos una fecha de nacimiento y vamos a tener una fecha de muerte, pero nosotros hemos podido traspasar esa finitud. ¿Con qué? Con nuestros logros, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos los descubrimientos astronómicos, ¿ok? Y por medio de esos descubrimientos astronómicos, Nicolás Copérnico se puede hacer presente todavía hoy en día. Entonces él ya ha superado esa finitud. Nosotros vamos a heredar los conocimientos pasados y los vamos a unir a un fenómeno actual preciso. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen al fondo de un escriba. Después de la escriba vino la imprenta y así ha avanzado hoy en día hasta tener las impresoras que ya tenemos en nuestra casa. Ya no necesitamos transcribir un libro, ya lo podemos mandar a imprimir. Gracias a la vida social es posible que los seres humanos enfrentemos nuestros problemas y desafiemos la finitud de nuestras capacidades. Entonces, por eso vivimos en sociedad, para enfrentar nuestros problemas y también para salir avante de ellos y desafiar nuestras capacidades. Espero haya quedado entendido el tema, estoy para servirles. En los comentarios de este video pueden dejar ustedes sus preguntas e inquietudes y con gusto las atenderé.